Buenas noches, tutora, compañeros. En la etapa 4 de métodos y metodologías de la asignatura de Psicología Política, pues estamos compartiendo el grupo conformado por Diana Canaria, Angie Manosalva, Miguel Suscrito y Luis Moreno, socializando pues la pregunta conversatoria que consiste de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Este conversatorio va a estar basado en esta pregunta. Le cedo la palabra a la compañera Diana. Gracias, compañero. Pues lo general es que el discurso es una herramienta poderosa que nos permite desentrañar los elementos ideológicos, políticos y dominantes que indicaba la pregunta en los diversos discursos. A través de este enfoque podemos identificar cómo se construyen las realidades, se transmiten valores y se perturban relaciones de poder a través del lenguaje. Un ejemplo claro de cómo el análisis crítico de los discursos puede relevar elementos ideológicos en los discursos sociales y su análisis puede identificarse en los estereotipos o prejuicios hacia ciertas comunidades o colectivos a través de la elección de la palabra, imágenes o de manera en que se presentan las noticias, ¿no? Las diferentes formas de presentar, digamos, a nuestro país en las noticias extranjeras como de los diferentes países hacia nosotros. Al profundizar en el análisis de esos discursos, podemos descubrir cómo se refuerzan ciertas ideologías dominantes o cómo se invisibilizan perspectivas alternativas. Esto nos ayuda a cuestionarnos y reflexionar sobre las normativas que se nos permiten como verdades en cierta parte en nuestra sociedad, permitiendo una mayor comprensión en las distintas dinámicas del poder y la estructura social que subyace en nuestros discursos cotidianos. Otros ejemplos de aplicación también podría ser como el análisis de los discursos políticos, que es cuando se logra identificar las estrategias discursivas utilizadas por los políticos, también cuando se persuaden a los votantes y así como construir su imagen. También está el análisis de los medios de comunicación, que era el que decía Diana, y también el análisis de la publicidad, que es cuando se ven las técnicas utilizadas para vender los productos y servicios y cómo estos mensajes se relacionan con los valores culturales. Pues hay que tener en cuenta también que estos elementos ideológicos, políticos y dominantes por medio del discurso hacen que pues que de cierta o de una u otra manera como sea expresado por la persona que está de pronto dominando un escenario llegue con más fluencia, llegue con más certeza, llegue con más criterio a la persona que está escuchando. Es por esto que pues de la forma como se redacta un discurso, como se llega a la persona, enmarcando ciertos contextos sociales, pues la persona o es afectada o es beneficiada según el mensaje que se quiere llevar a conocer. Por eso hoy en día los escenarios tanto en la política como en medios de comunicación, en noticias, venden una información que depende cómo éste sea suministrada, pues al escucha, este va a generar cierto impacto, sea positivo o negativo, sobre la persona que está recibiendo una información. Para complementar y pues no menos importante, podemos decir que el análisis crítico del discurso revela esa como una herramienta esencial para desentrañar las estructuras del poder y las ideologías subyacentes en los discursos sociales. Al examinar de cerca las elecciones lingüísticas, las construcciones gramaticales y las metáforas empleadas, esta disciplina permite visibilizar cómo el lenguaje no solo refleja, sino que también construye la realidad social. Así, el análisis crítico del discurso expone las relaciones de dominación, las desigualdades y los intereses ocultos, que a menudo se encuentran detrás de los mensajes públicos, contribuyendo a una comprensión más crítica y reflexiva de la sociedad. Esto se logra con tres elementos básicos, que es como la identificación de los valores y las creencias, que es cuando el análisis crítico del discurso nos revela los valores, las creencias y los supuestos que se dan
por sentado por un discurso, pero a menudo nos explican. También está el análisis de las metáforas y las figuras retóricas, que son las herramientas lingüísticas que son utilizadas para construir las imágenes mentales y las asociaciones que se esfuerzan en ciertas ideologías y perspectivas. Y está la exposición de los prejuicios, que es cuando el análisis crítico del discurso pone en manifiesto los prejuicios y estereotipos que se esconden detrás de cada palabra, construyendo un discurso discriminatorio. También, en resumen, se puede decir que el análisis crítico del discurso nos permite desnaturalizar el lenguaje, empoderar a los individuos y promover la justicia social. Así, de esta forma, pues podemos observar que el análisis del discurso pues tiene un poder proporcional dentro de la concepción de cada persona, dentro de lo que percibe en su entorno. Y es ahí donde podemos o hacer cambiar de opinión a una persona o simplemente guiarla a lo que simplemente pues se necesita en el momento. Es por eso que hoy en día pues la política está muy influenciada por el discurso, teniendo en cuenta que esto tiene un poder, pues empodera al individuo y lo hace de pronto facilitar la conducta, facilitar ciertos aspectos que van generando una condición de pronto de seguidor de seguidor o de líder dentro de un espacio cultural y social. Por eso el análisis crítico lo relevamos como una herramienta pues para desentrañar estructuras y generar pues discursos sociales. Ahí el compañero pues ahí complementa la parte. El micrófono. Gracias. Sí, la importancia, ¿no? La importancia de ese análisis crítico de nuevos discursos también es como ese conector de transmitir lo que en sí se quiere, en cierta manera, como agarrar, ¿cierto? Como agarrar a ese receptor. Entonces, pues esa sería pues como otro aporte, ¿cierto? A este tema de lo que es ese discurso crítico. Y para concluir la actividad, pues podemos observar que el análisis dentro de un discurso pues genera ciertas conductas y genera ciertos sentimientos de pronto que van guiando, que van generando sucesiones a una persona en pro o en contra pues de lo que se está generando. Ayuda a generar una reflexión social o en su defecto pues a asimilar ciertos componentes pues que son un poco desagradables o que van encaminados pues a una dominación colectiva dentro de las diferentes escenarios políticos. Por complementar, ¿alguien tiene para complementar a la actividad? Pues lo que yo decía, o sea, si digamos en resumen, el análisis crítico se trata como en tres bases, que sería como el desnaturalizar el lenguaje, que es cuando nos muestra como el lenguaje no es neutro, sino que está cargado como de la ideología del poder, pues hablando como en la política. También está cuando se empodera a los individuos, que es cuando se proporcionan las herramientas necesarias como para comprender y cuestionar los discursos dominantes. Y pues para finalizar se hablaría como del promover la justicia social, que es cuando se ayuda a contribuir y a identificar, también a combatir las injusticias que se perpetúan a través del lenguaje. Perfecto. Entonces, por culminar la actividad, pues muchas gracias por la atención prestada. Muy gentil de su parte. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, compañeros.